Te presentamos el programa Enfoque Bíblico. Enfoque Bíblico es un programa que busca encontrar respuestas concretas y profundas del diario vivir, enfocadas en los principios eternos de la palabra de Dios, para poner cimientos sólidos para nuestras familias, para que nuestros hijos puedan crecer en un ambiente como el que Dios diseñó y encontrar la plenitud de vida. Damos gracias al Señor que nos permite siempre el poder llegar a su hogar y poder compartir una enseñanza más de su palabra y que nos pueda motivar, que nos pueda de alguna manera orientar hacia el camino que nosotros debemos de seguir como cristianos, como hijos de Dios. Creo que la palabra, como ella misma lo dice, es lumbrera a nuestro camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Pero no podemos guardar algo si antes no lo recibimos. Y es la intención que queremos en esta oportunidad, que usted y yo podamos recibir algunos consejos que se encuentran aquí en la Biblia, quienes nosotros creemos que es la palabra de Dios. Hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu de Dios para poder escribir estas bellas líneas que nos edifican, que nos ayudan espiritualmente a crecer y que nos ayudan a que cada día seamos mejores personas, que cada día esta palabra nos acerque a Dios, nos acerque a esa comunión con Dios y que a la luz de esa comunión nuestras vidas vayan siendo transformadas, que nuestro carácter vaya siendo transformado, que nuestra conducta ya no sea la misma, sino que veamos cambios en nuestra vida, para que eso se refleje en las relaciones en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos, se vea reflejado con nuestros compañeros de trabajo, amigos en la sociedad y claro, por supuesto, se evidencie en las relaciones en nuestra iglesia, con nuestros pastores, con nuestros líderes, con los hermanos de la iglesia. Creo de que cada día la palabra nos enseña cómo debe de ser esa conducta cristiana. Y es lo que nosotros queremos y que a través de ella podamos aprender y ser amonestados en algunas áreas en donde nosotros debemos ser corregidos. Creo que el hombre que aprende a ser corregido es el hombre que va a alcanzar definitivamente la gracia de Dios para que su vida cambie. Y es algo sobre lo que queremos compartir en esta noche. En la Biblia, como podemos ver nosotros, existen dos libros. El libro de Eclesiastés, el libro de Hechos y el libro de las Lamentaciones. El libro de Hechos y el libro de las Lamentaciones son dos libros que aún están por escribirse. Aún no se han terminado de escribir. Y dependiendo de la actitud de nosotros, o estaremos escribiendo el libro de las Lamentaciones, o estaremos escribiendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cuál es la diferencia entre un libro y el otro? En el libro de las Lamentaciones quedaron registrados ahí, por medio del profeta Jeremías. El pueblo de Dios no habría por qué escribir este libro, pero fue escrito un libro, el libro de las Lamentaciones, para evidenciar que todo aquel que le da la espalda a Dios terminará precisamente en esa condición, teniendo una vida lamentable, teniendo lamentaciones en esta vida. En cambio, el libro de los Hechos habla de la evidencia del Espíritu Santo en las vidas que se dejan usar por el Espíritu Santo. El libro de los Hechos habla de aquellas vidas que le permitieron al Espíritu Santo de Dios que tocara sus vidas, que viviera en sus vidas y que se manifestara a través de sus vidas. Entonces, ellos escribieron el libro de los Hechos. Y la palabra es muy elocuente, la palabra es muy evidente. El libro de los Hechos habla de las experiencias que tuvieron esos discípulos comunes y corrientes como nosotros, con debilidades, pero con el deseo
de que el Espíritu de Dios pueda habitar en nuestras vidas y que a la luz de eso nuestras vidas sean diferentes, lo que hablábamos. Pero está el libro de las Lamentaciones. Y como decía, no tenía por qué escribirse ese libro, pero ese libro se escribió. Y lo escribió el profeta Jeremías porque ahí él evidencia aquel pueblo que aunque conoció a Dios, le dio la espalda a Dios y que por esa condición de haberse alejado de Dios, su conducta precisamente los llevó a eso, a una vida lamentable. ¿Cuántas vidas hoy en día tenemos viviendo en esas lamentaciones? Lamentándonos por la condición de nuestra vida, por la condición de nuestra familia, por la condición de nuestra sociedad, por la condición de nuestro país. ¿Por qué? Porque le hemos dado la espalda a Dios. Y creo de que es un momento para reflexionar, como dice el libro de las Lamentaciones, que escudriñemos nuestros caminos y que nos volvamos a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso es importante que a la luz de este libro de las Lamentaciones podamos leerlo, podamos estudiarlo y ver qué podemos corregir de este libro, que es la intención del por qué Dios lo dejó escrito, para que nosotros no caigamos un día lamentándonos como ellos se lamentaron. Y no terminar nuestra vida en esta vida lamentándonos. Y veamos algunas cosas, algunos 2 pasajes claves que nos pueden ayudar a nosotros a no vivir una vida lamentable. Y dice ahí, hermanos y amigos que en esta oportunidad nos acompañan en este programa del enfoque bíblico, en Lamentaciones, en el capítulo 2 y en el versículo 14, hay una escritura para ir entendiendo por qué se escribió el libro de las Lamentaciones y por qué muchas personas que aunque conocen a Dios terminan con una vida lamentable. Y aquí vamos a encontrar una causa y vamos a escudriñarlo poco a poco con la ayuda de otras escrituras para que nosotros vayamos entendiendo por qué una vida puede caer en lamentaciones. Y dice ahí en Lamentaciones capítulo 2 y en el versículo 4, tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Qué importante es, fíjense que la vida ministerial de un profeta o del ministerio profético dentro de la iglesia es muy importante. La Biblia dice que es uno de los 5 ministerios que Dios ha dejado para que la iglesia pudiera ser edificada. A unos constituyó pastores, profetas, maestros, evangelistas y apóstoles a fin de que la iglesia pudiera ser edificada. Pero también tenemos que reconocer a la luz de esta palabra que los profetas tienen que ser hombres probos, hombres aprobados por Dios, porque la Biblia dice aquí que tus profetas no descubrieron en ti tu pecado, no discernieron sobre ti tu condición. Y creo que cuando uno llega a la iglesia y se encuentra con la palabra profética, se encuentra con la palabra de Dios, es precisamente para eso, para que escudriñe en nuestra vida aquellas fallas que muchas veces nosotros no miramos humanamente, pero que hay hombres de Dios que tienen una palabra profética, una palabra de ciencia para discernir en nuestra vida esa condición para que nosotros podamos traer un cambio a nuestra vida. Pero ¿qué es lo que pasa o qué era lo que pasaba en este tiempo de Jeremías?
como está sucediendo hoy en día lamentablemente en muchos sectores de la iglesia, en que los profetas solo están predicando o solo están profetizando acerca de vanidades, acerca de cosas que inflan el ego de las personas. Y un profeta verdadero de Dios es aquel que primeramente va a discernir la condición espiritual de sus oyentes. Y eso es bien importante. Por naturaleza no nos gusta que nos digan nuestra condición. Por naturaleza no nos gusta que nos señalen cuáles son nuestras fallas. Y más aún nos gusta que nos estén hablando acerca de grandezas, que nos estén hablando de aquellas cosas que hablan solo de prosperidad, que hablan solo de cosas vanidosas. Pero cuando hay un profeta de Dios que habla y marca la condición del pueblo, como ha sucedido y como sucedió en estos tiempos bíblicos, el pueblo da la espalda. Y fíjense que esa era la naturaleza de Jesús. Jesús, cuando llegaba con alguien, él discernía y le discernía a la persona la condición, no para condenarlo, sino para cambiar, para transformarlo, porque ese es el Evangelio. Que cuando nosotros llegamos, es una luz que entra a nuestro ser interior y empieza a alumbrar aquellas faltas que yo nunca me imaginaba que las tenía. Y que si no las atiendo y que si no las corrijo, puedo precisamente terminar lamentándome. Una condición lamentable. ¿Por qué? Porque nunca vi esa condición. O si la vi, no hice algo para que eso saliera de mi corazón. Porque cuando hubo una palabra diciéndome que tenía que cambiar esa forma de ser, esa cosa que estaba allá adentro en mi corazón, no quise cambiarlo, no quise atenderlo. Le di la espalda a esa palabra y mejor decíamos, ese hombre no es un profeta de Dios, porque no viene a profetizarme cosas grandes como los otros profetas. Y son cosas que un día, si nosotros no las cambiamos, podemos terminar lamentándonos. Fíjense lo que dice en Juan, en el capítulo 4, hablando de Jesús como en uno de sus pasajes. Y dice ahí en Juan capítulo 4, y creo que es una experiencia que todos conocemos. Era la condición de la mujer samaritana. Y dice ahí en Juan capítulo 4 y en el versículo 22. Fíjense el diálogo que tiene Jesús. Es Juan 4 y versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ella le dice, Señor, dame esa agua. Yo necesito esa agua en mi vida. ¿Cuál es el agua del Señor? Es la palabra que limpia. Es la palabra que entra a lo profundo del ser humano y ahí empieza a limpiar y a discernir aquellas cosas que sabemos que un día nos pueden llevar a lamentarnos. Y eso es lo que sucedió con la samaritana. Y dice el Señor, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. El que ahora tienes, él no es tu marido. O sea, Jesús estaba discerniendo algo. No era que alguien le haya dicho, mira Jesús, ahí en Samaria hay una mujer que tiene estas condiciones y ella está viviendo en una relación ilícita. Jesús le dio una palabra de ciencia. Jesús le dio una palabra profética. Jesús confrontó su humanidad. Jesús confrontó su estilo de vida desordenado que ella estaba viviendo. No es tu marido. Estás viviendo en una relación ilícita.
el Señor Jesús no le habló vanidades ilusorias, no le habló cosas infladas. Jesús no escondió la condición espiritual y social que esta mujer estaba viviendo. Y si ella hubiese seguido viviendo en esa condición en la que estaba viviendo, su vida iba a terminar lamentablemente en esas lamentaciones. Y la mujer le dice, fíjense la expresión, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué le estaba diciendo ella que tú eres un profeta? Porque estás discerniendo exactamente la condición de mi vida. Y creo de que ese era el problema del por qué el pueblo de Dios llegó a estas lamentaciones. Porque sus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. O sea, la mujer samaritana estaba viviendo un cautiverio, el cautiverio de una relación ilícita, el pecado de la fornicación y del adulterio. Pero hoy en día, en muchos sectores de la iglesia, lamentablemente, sus profetas, sus pastores, sus maestros, sus líderes no quieren, fíjense la expresión que utiliza, no quieren descubrir tu pecado para impedir tu cautiverio. O sea, viéndolo de otro ángulo, prefieren que sus ovejas sigan siendo cautivos de su condición moral, espiritual, que antes descubrirles su pecado. ¿Por qué? Porque quizás tienen temor de que se vayan de la iglesia o que se vayan para otra iglesia en donde les encubren su pecado. Y creo de que tenemos que comprender a la luz de la palabra que ella es una lámpara que entra en lo profundo de nuestra vida y ahí empieza a alumbrar qué áreas a nosotros nos pueden afectar y llevarnos a una vida lamentable. Y el Señor no quiere que nosotros caigamos en el libro de las lamentaciones. Si tan solo pudiéramos atender el consejo de Dios a tiempo. La Biblia dice, el avisado ve el mal y se aparta. Pero si hay alguien que te está avisando acerca del mal, no le des la espalda, mucho menos lo critiques, porque muchas veces cuando hay una palabra de Dios, una palabra de ciencia, una palabra profética, lo que hacemos es darle la espalda, como este pueblo en los tiempos de Jeremías le dio la espalda al profeta. Y por eso ellos cayeron en las lamentaciones. Y la vida de aquellas personas que no quieren enmendar sus vidas, que no quieren corregir sus vidas, aun cuando la palabra del Señor está llegando para corregir sus vidas, tarde o temprano, sus vidas terminarán en una lamentación. No solamente es sus vidas, sino la vida de sus familias, sus finanzas, todo lo que rodea su vida puede terminar mal. Y creo que esta también es una oportunidad para hablarle a los profetas, para hablarles a los maestros, para hablarle a los pastores, para hablarles a los evangelistas, a los líderes, para que con la ayuda de Dios y con la gracia de Dios podamos llevar al pueblo una palabra como la que Jesús le llevó a la samaritana y poder discernir por el Espíritu de Dios, no por la malicia humana, sino por el Espíritu de Dios, una palabra que pueda de alguna manera evidenciar
la condición espiritual de las ovejas y que puedan cambiar y que puedan ser transformadas. La vida de la mujer samaritana, estoy seguro que de ahí en adelante su vida fue transformada, su vida fue cambiada, no fue la misma mujer. Ya no era aquella mujer que corría tras sus amantes, ya no era aquella mujer que corría tras las relaciones ilícitas, amorosas. De ahí en adelante, el Señor sació esa sed cuando llevó su palabra a su vida. Hoy en día, creo que muchas vidas en lo profundo de su corazón están esperando esa palabra profética sincera que viene de la boca de Dios. Poder discernir. Hay muchas personas que visitan los consultorios de los psicólogos esperando que les revelen su condición. Porque muchas veces nosotros conocemos a todo mundo a nuestro alrededor, pero el que menos o a la persona que menos conocemos es nuestra propia vida, nuestro propio corazón. Por eso dice la Biblia, engañoso es el corazón y más perverso que todas las cosas. ¿Quién lo podrá conocer? Solo el Espíritu de Dios, que fluye a través de los hombres de Dios, para poder discernir la condición interna de una vida y tener no solamente el discernimiento, la luz de la condición de esa vida, sino tener el valor, el coraje y decirle esto y esto y esto es tu condición. Yo, como en mi experiencia como psicólogo y como atiendo una clínica, con la ayuda de Dios y con el Espíritu Santo, pidiéndole guianza al Señor y poder discernir la condición de estas vidas y tener el coraje, el valor y decirle, mire, la causa de su cautiverio, la causa de su ansiedad, la causa de su angustia no es por esto o por lo otro o por lo que usted piensa, sino que la causa, la condición principal es por esto y por esto. Y aunque la persona se siente sorprendida, entiende y acepta que realmente esa es la razón. Pero hoy en día encontramos mucho engaño, encontramos mucha adulación, porque queremos esconder, como decían aquí de los profetas. Y esto también tiene que ver con los padres de familia, no solamente con los padres de la iglesia, con los líderes de la iglesia, sino con los padres de familia. Tenemos que pedirle al Señor la gracia para poder discernir y tener ojos del Espíritu para conocer la condición de nuestros hijos y poder hablarles a ellos y no esconderles la condición, porque esto sí es lamentable. Escuchar estos versículos es lamentable. Por eso es que en los dichos populares, en los medios que se mueven en el mundo de los psicólogos, dice, es mejor una mentira que te haga feliz y no una verdad que te haga sufrir. Pero creo de que eso no honra los caminos de Dios, porque tarde o temprano esa mentira terminará en cautiverio y llevando a la vida de esa persona a tener que lamentar. Tarde o temprano, como decimos, las cosas caen por su propio peso. De nada le servía a Jesús esconderle a la mujer samaritana su condición, si tarde o temprano esa condición iba a evidenciar un hecho lamentable en su vida. Por eso cuando Jesús tenía el diálogo con Nicodemo en Juan capítulo 2, en Juan capítulo 3, Nicodemo empezó a adularlo. Y lo dice ahí en Juan capítulo 3 para que veamos esa adulación. Porque muchas personas llegan
y empiezan a adular a los pastores, a adular a los líderes, para que los líderes caigan en su adulación y no tengan que decirle que están en pecado y que están en una condición que tarde o temprano, si no cambia, va a terminar hundiendo sus vidas y la vida de sus familias. ¿Por qué? Por el temor de que se vayan de la iglesia, por temor a que se vayan a otra iglesia y yo me quede sin miembros. Pero si tú eres fiel, vas a tener el respaldo de Dios y vas a tener gente transformada, no gente adulada o gente que no tiene una condición de vida transformada. Fíjense cómo llega Nicodemo. En Juan capítulo 3, había un hombre de los fariseos, pero veamos, fíjense desde el versículo 23, 2:23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Y los profetas de Dios, los hombres de Dios, que tienen una relación con el Espíritu de Dios, van a llegar a discernir lo que hay en el corazón de los hombres que le rodean. Y mejor si es dentro de su hogar. Padre de familia, madre de familia, tú tienes la capacidad de Dios y es parte de la promesa que si tú te metes con Dios, vas a llegar a saber qué tienen tus hijos en sus corazones. Es lamentable que muchos padres de familia se acercan con nosotros y nos dicen, no entiendo qué le pasa a mi hijo, no entiendo qué tiene imagínense, no entiendo qué tienen mis hijos. Y viven cerca de ellos, pero no saben lo que tienen sus hijos. ¿Por qué? Porque se necesita una capacidad espiritual que solamente Dios la puede dar a tu vida. Es parte de la promesa que el Señor quiere darte. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de lo que había en el hombre, pues Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Y fíjense, de ahí entra Nicodemo a escena. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, lo empezó a adular. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús no le dijo, gracias Nicodemo, te lo agradezco. Gracias por esta salutación, gracias por este recibimiento. Lo primero que Jesús le dijo fue, Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo. Nicodemo, para mí, tú no eres una persona que ha tenido un encuentro con Dios. ¿Por qué? Una razón de muchas que hay aquí escondidas es que Nicodemo, dice la Biblia, llegó de noche. ¿Por qué Nicodemo no llegó de día? Porque Nicodemo tenía temor que los demás líderes vieran que él llegó a reconocer a Jesús. No tenía identidad. Él no tenía esa convicción. Él no estaba dispuesto a perder su posición. Sí, él dice, sabemos que has venido de Dios. Sí, pero tú vienes de noche y a saber a qué horas de la noche, cuando ya todo el mundo estaba dormido, ya de noche a escondidas, llegó a buscar a Jesús. ¿Cuántos cristianos hay así? Que les da vergüenza decir que son cristianos, que les da vergüenza ir con una Biblia en el brazo, que les da vergüenza testificar de Dios. ¿Por qué? Porque necesitan nacer de nuevo. Por eso Jesús sabía lo que había en el corazón del hombre. Pero ¿qué tal si Jesús le dice, bueno, yo ya vi que Nicodemo es un hipócrita, pero lo voy a dejar ahí porque este es un principal de la sinagoga y este me conviene que esté de mi lado? Y es lo que muchas veces pasa en las iglesias, esas negociaciones perversas.
aunque la condición de sus miembros siga igual, aunque la condición de esta familia siga así. Yo sé que andan en malos pasos, sé que ellos andan en estas juntas, pero no les vamos a descubrir esa falla, porque ellos se pueden ofender y se pueden ir de la iglesia. ¿Y saben cuál es lo lamentable? Es que a los meses, a los años, su condición se evidencia. Y eso trae oprobio al cuerpo de Cristo, trae oprobio a la iglesia. Y luego dicen, pero si estos andaban cerca del pastor, eran los que más cerca estaban, los que comían con el pastor, los que comían en la casa pastoral. ¿Y por qué esa condición hoy tan lamentable? Porque sus profetas, porque sus líderes nunca descubrieron, dice Jeremías, nunca sus profetas vieron para ti, tus profetas vieron para ti solo vanidad y locura, solo profetizándote cosas buenas. Ay, hermano, Dios tiene una promesa para tu vida. Dios tiene algo para ti. Y es cierto, Dios tiene cosas maravillosas. Pero si no descubrimos, si no discernimos y si no les decimos que la condición en la que ellos están no cambia, tarde o temprano los alcanzará y los cautivará y los evidenciará. Y esa es una de las razones del por qué este pueblo cayó en las lamentaciones, porque le dieron la espalda a la palabra profética y porque no querían oír esa profecía o esa palabra que llegaba a descubrir su condición. Hermanos, si tenemos algo, como decimos, ¿a quién engañamos? A Dios. Dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Dios no puede ser burlado. Aunque estos profetas hablen vanidades y hablen de lo que hablen, como decimos, las cosas caen por su propio peso. Y tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, el gran profeta que ha existido, quien discernía. Por eso le decía a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Qué es un sepulcro blanqueado? Que por fuera está muy bien, pero por dentro, porque él discernía qué había adentro. ¿De qué sirve un sepulcro que esté muy bien adornado por fuera si adentro lo que hay es un cadáver? Y es lo que pasa. ¿De qué nos sirve estar bien por fuera, pero sabemos que adentro hay algo que debemos sacarlo, porque está contaminando nuestro espíritu, está contaminando nuestra alma y está contaminando las cosas de Dios? Pero veamos otra cosa más. Creo que el Señor ya nos dio luz y nos dio entendimiento acerca de eso. Usted puede seguir escudriñando más sobre eso. Pero veamos otra condición más que encontramos en el libro de Lamentaciones. Y dice ahí en Lamentaciones, fíjense, capítulo 1 y en el versículo 10. Y dice, esa es otra razón del por qué el pueblo de Dios cayó en lamentaciones. Y tenemos que atender estos versículos en el libro de Lamentaciones para no caer nosotros en lo mismo. Y dice ahí en Lamentaciones 1:10, extendió su mano el enemigo a todas tus cosas preciosas. Es evidente. No necesitamos mucha interpretación. Dice que el enemigo extendió sus manos hacia tus cosas preciosas. Y dice, ella ha visto, fíjense, ella habla del cristiano, él ha visto, nosotros hemos visto, nosotros tenemos evidencia, nosotros notamos cuando ya las cosas de Dios, esas cosas preciosas que Dios te ha dado a tu vida, a tu familia, esos talentos, esos dones, como poco a poco están siendo robados y están siendo quitados de tu vida. Fíjense, leyendo completo el versículo. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas
Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Aquellas naciones, literalmente, aquellas naciones a las cuales Dios no les había dado a ellos el permiso para entrar, ellas mismas están entrando en el santuario de Dios y han robado las cosas preciosas de Dios que estaban ahí. Y prueba de esto es lo que sucedió en el libro de Daniel. Fíjense cómo el enemigo, una nación impía, una nación alejada de Dios, había entrado en el santuario de Dios y había robado los vasos que estaban santificados para ser utilizados únicamente en el santuario de Dios. Ahora esos vasos los vemos en una fiesta de un rey impío con vino de Babilonia. Y es lo que vemos ahí en el libro de Daniel. Y quiero que veamos ahí en el libro de Daniel, quiero que veamos ahí en el libro de Daniel, en el capítulo 5, porque ahí deja bien claro lo que está diciendo el profeta. Ahí en Daniel capítulo 5, 1 y 2, fíjense, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Fíjense las cosas preciosas de Dios. Ellos entraron al santuario donde nunca debió de haber entrado este rey impío. Y entró, sacó los vasos y se los llevó a su fiesta, y estando con el gusto de ese vino, empezaron a alabar a sus dioses. ¿Cuál fue el fin de esta vida, de este rey? Terminó muy triste su historia por haber cometido ese pecado, por haber cometido esa falla. Fíjense lo que dice: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Ahora, ¿cuál fue lo que ahí se escribió? Para resumir, lo vemos ahí más adelante en el versículo 24. Entonces Daniel interpreta y dice: entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche, fíjense, la misma noche que el rey, de una manera abusiva, trajo los vasos y los trajo a sus dioses. Fíjense, en aquella misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. ¿Por qué? Porque usurpó los vasos de Dios. Hoy esos vasos no son vasos físicos, esos vasos son vasos espirituales. Tu vida, mi vida, son vasos de Dios. Y en esos vasos de Dios no debe de estar el vino de este mundo.
sino que debe de estar el vino del Espíritu Santo. No permitamos, como dice el libro de Lamentaciones, que el enemigo entre al santuario y robe las cosas preciosas que tenemos de parte de Dios, que tú tienes de parte de Dios. La Biblia dice ahí en Efesios, en el capítulo 5 y en el versículo 15, para que veamos un contexto. Mirad cómo andéis, mirad pues con diligencia cómo andéis, y no como necios, sino como sabios. Ese es un consejo que la palabra nos da. Que miremos cómo andéis, que andemos de una manera diligente, que andemos como andan los sabios. Ahora, ¿cómo andan los sabios? Fíjense, ese rey que veíamos en Daniel capítulo 5 no fue un rey sabio, no fue un rey diligente, cometió un error y por eso lamentablemente su vida y su reino terminaron mal. El error que él cometió fue el haber entrado al santuario de Dios en Jerusalén y haber sustraído los vasos que estaban consagrados para el templo de Dios y metió ahí su vino y hizo de ellos algo abominable ante los ojos de Dios. Pero hoy en día esos vasos somos nosotros y esos vasos, y tú que eres un vaso de Dios, tenemos que andar diligentemente. ¿Y qué es andar diligentemente en este capítulo? Y dice ahí en el versículo 18, no os embriaguéis con vino, no utilices tu vida. Tú que eres un vaso de Dios, no te embriagues con el vino de este mundo. El rey de Daniel capítulo 5 se embriagó con el vino de este mundo. Por eso cometió esa locura de usurpar esos vasos. Y si nosotros nos embriagamos con el vino de este mundo, vamos a embriagar nuestra vida, nuestros sentidos, nuestro entendimiento. Dice que ese vino de este mundo trae disolución. El vino de este mundo trae locura y por eso es que terminamos lamentablemente en situaciones realmente lamentables. ¿Cuál es el consejo aquí para los sabios? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. El Señor quiere que tu vida, mi vida, la vida de tu familia, que somos vasos, que seamos llenos del Espíritu de Dios. Y una forma de ser llenos del Espíritu de Dios, versículo 19, es hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Por qué muchas vidas terminan lamentándose? ¿Por qué hay vidas que un día los vimos en la iglesia y terminan una vida lamentable? Porque sus vidas, como vasos de Dios, cometieron el mismo error que cometió este rey impío. Usaron esos vasos con el vino de este mundo. Pero aquellos que son llenos del Espíritu de Dios, aquellos que utilizan sus vidas para cantarle a Dios, para alabarle a Dios, para glorificar a Dios, cada mañana dedican un tiempo en su casa, en su hogar, en su familia, por las noches antes de acostarse, empiezan a tener devocionales con Dios, muy temprano, muy de madrugada, buscando a Dios. Sus vidas están siendo llenas del Espíritu de Dios y cada vez son llenas de las cosas preciosas de Dios. Una vida en esa dinámica no va a terminar lamentándose. Pero si nosotros somos como el rey que utilizamos nuestra vida, nuestro vaso, para introducir el vino de este mundo, seguramente vamos a tener una vida lamentable y vamos a escribir nuestra historia, no en el libro de los Hechos. Fíjense qué precioso es el Señor, porque hablábamos acerca de o escribimos el libro de los Hechos o escribimos el libro de las Lamentaciones. Ya vimos cómo podemos terminar escribiendo el libro de Lamentaciones.
no atendiendo la palabra que nos confronta, la palabra que señala las condiciones que hay en nuestro corazón para enmendarlas y que nuestra vida sea transformada. Ya vimos que terminamos en una vida lamentable si permitimos que este vaso se llene del vino de este mundo. Pero si somos llenos del Espíritu de Dios, vamos a terminar escribiendo y cumpliendo el libro de los hechos, haciendo los hechos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos llenos del Espíritu de Dios. Y la Biblia dice ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 4 al 8, que estos hombres fueron llenos del Espíritu de Dios y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, dice el Señor. ¿Por qué? Porque ellos fueron llenos del Espíritu. Y Efesios nos está diciendo que seamos llenos del Espíritu de Dios, porque nosotros somos vasos de Dios, consagrados para Dios. Y si somos llenos del Espíritu de Dios, vamos a terminar haciendo los hechos del Espíritu como terminaron ellos en el libro de los Hechos. Pero si somos llenos del vino de este mundo, como ese rey de Daniel capítulo 5, nuestra vida terminará lamentándose como terminó el reino de este hombre. Por eso es que el libro de las Lamentaciones nos da estas escrituras. Nunca sus profetas les señalaron su condición. Y porque permitieron que las cosas preciosas de Dios fueron usurpadas por las naciones alrededor de ellos. Permitieron que estas naciones entraran al santuario de Dios y tomaran las cosas preciosas de Dios para terminar haciendo como hizo este rey en Daniel capítulo 5. ¿Cuántas vidas hoy se dejan robar las cosas preciosas que Dios puso en sus vidas? Yo miro muchos jóvenes que un día los vimos cantando en la iglesia. Los vimos cantando para Dios, cantando alabanzas a Dios con una voz maravillosa que Dios les dio. Pero hoy en día los vemos cantándole al mundo. Los vemos cantándole a la tristeza. Los vemos cantando en discotecas. Los vemos cantando en bares. Hoy en día vemos que esas cosas que Dios había puesto en esas vidas fue robada. ¿Cuántas vidas tenemos que un día predicaron en la iglesia, compartieron un mensaje de Dios, esos vasos, pero permitieron que el enemigo entrara a su santuario y robara eso en sus vidas? Y hoy los vemos sí platicando y dando conferencias, pero de una manera secular. Por eso le doy gracias a Dios como profesional, entender que las cosas consagradas y sagradas y preciosas que Dios puso en mi vida y que puso en tu vida serán para uso exclusivo de nuestro Dios, y que cada día seamos llenos del Espíritu de Dios y que no seamos llenos del vino de este mundo, lo cual entorpece nuestros sentidos, llevándonos a situaciones totalmente vergonzosas que van a terminar en una lamentación, no solo en nuestra vida, sino en la vida de nuestra familia. Que Dios les bendiga y que juntos podamos escribir el libro de los Hechos. Te presentamos el programa Enfoque Bíblico. Enfoque Bíblico es un programa que busca encontrar respuestas concretas y profundas del diario vivir, enfocadas en los principios eternos de la palabra de Dios, para poner cimientos sólidos para nuestras familias, para que nuestros hijos puedan crecer en un ambiente como el que Dios diseñó y encontrar la plenitud de vida.